La enterraron viva a pleno día, cuando el sol estaba en lo más alto, y no había sombras suficientes para esconder la vergüenza de un pueblo entero. La tierra aún estaba tibia cuando cubrió sus piernas. Y el cielo azul, indiferente. Fue lo último que vio antes de que el miedo le nublara la vista. No gritó al principio. El horror fue tan grande que su cuerpo se quedó mudo, como si incluso el aire se negara a salir de sus pulmones. Nadie quiso escucharla, nadie quiso mirarla. Para ellos, ya estaba muerta mucho antes de que la tierra tocara su piel. Si crees en la bondad, en las segundas oportunidades, y en que incluso un solo acto de valentía puede cambiar un destino, te invito ahora mismo a dar like, comentar, compartir y suscribirte al canal. Historias como esta existen porque todavía hay personas que no se rinden ante la crueldad. El pueblo se llamaba San Jacinto del Llano, un lugar perdido entre caminos de polvo, campos secos y creencias antiguas que pesaban más que la razón. Allí nació y creció Aitana Ríos, una mujer de mirada firme y manos gastadas por el trabajo desde niña. Desde pequeña supo que no encajaba del todo, no porque fuera rebelde o cruel, sino porque pensaba, preguntaba y soñaba en un lugar donde soñar era visto como una amenaza. Aitana se casó joven, como todas, con un hombre correcto y silencioso, y esperó pacientemente lo que se suponía que debía llegar. Pero los años pasaron, y su vientre permaneció vacío. Y con cada amanecer sin hijos, el pueblo comenzó a mirarla como si fuera una herida abierta. En San Jacinto, la esterilidad no era una condición médica, era una condena moral. Decían que una mujer sin hijos estaba incompleta, maldita o castigada por algo que había hecho o pensado. Aitana aguantó los murmullos, las miradas bajas y los rezos fingidos por su alma. Aguantó hasta que su esposo murió en un accidente absurdo, dejándola sola, joven y sin defensa. Entonces el pueblo ya no solo la veía como estéril, sino como inútil, peligrosa, una mala señal que convenía borrar. La decisión no fue escrita ni anunciada. Simplemente ocurrió, como ocurren las peores injusticias, envueltas en una normalidad aterradora. Un mediodía la llamaron para ayudar en el campo, y cuando llegó al claro de tierra blanda, varios hombres y mujeres ya estaban allí, con palas y rostros cerrados. Aitana entendió demasiado tarde. Intentó correr, pero la sujetaron. No hubo juicio ni palabras largas. Solo la acusaron de traer mala suerte, de secar la tierra, de romper el orden natural. Cuando la empujaron al hoyo, el mundo se le partió en dos. Mientras la tierra caía sobre su cuerpo, Aitana pensó que moriría odiando a todos. Pero algo dentro de ella se negó. Luchó, arañó la tierra, sintió como el aire se volvía pesado, y el tiempo se estiraba como una tortura. Cada segundo era una despedida. El calor del día hacía que el sudor se mezclara con el polvo y el miedo. Justo cuando su fuerza comenzaba a abandonarla, un sonido distinto llegó a sus oídos. Un grito. Un nombre. Su nombre. Mateo Calderón no era del pueblo, aunque llevaba meses trabajando cerca, reparando cercas y carretas a cambio de comida y un lugar donde dormir. Era un hombre de paso, con el rostro marcado por el sol y los años, pero con una mirada que aún creía en algo mejor. Había visto a Aitana muchas veces caminar sola, siempre recta, siempre digna, y algo en su silencio le había llamado la atención. Ese día, al ver el movimiento extraño en el claro, algo le dijo que no debía seguir de largo. Cuando Mateo entendió lo que estaba ocurriendo, no pensó en las consecuencias. Saltó al hoyo con las manos desnudas, apartando tierra como un animal desesperado. Sus uñas sangraron. Sus brazos ardieron, pero no se detuvo hasta que tocó la piel de Aitana y sintió un débil movimiento. La sacó de allí frente a todos. La cargó como si fuera lo más frágil y sagrado que había conocido. Y miró al pueblo con una furia tranquila que los dejó sin palabras. No gritó ni amenazó, simplemente dijo que aquello era un crimen, una barbarie, y que si alguien intentaba detenerlo, tendría que cargar con esa culpa para siempre.
Nadie se movió. El miedo cambió de bando por primera vez. Mateo llevó a Aitana a una vieja cabaña cerca del río, donde el sol entraba por la ventana y el aire olía a vida. Durante días, ella estuvo entre la fiebre y el silencio, atrapada entre el trauma y el dolor físico. Mateo la cuidó, sin esperar nada, limpiando sus heridas, dándole agua, hablándole incluso cuando ella no respondía. Le hablaba del cielo, del camino, de lugares donde nadie te medía, por lo que no podías dar. Poco a poco, Aitana volvió. Primero con lágrimas silenciosas, luego con palabras temblorosas, y finalmente con una fuerza que ni ella sabía que tenía. Contó todo. El miedo, la traición, la humillación. Mateo escuchó, sin interrumpir, con una atención que era en sí misma una forma de justicia. Pero el pueblo no olvidó. La presión llegó en forma de amenazas, miradas desde lejos, rumores de castigo. Decían que Mateo había desafiado la voluntad colectiva, que había roto una ley no escrita. Mateo, lejos de huir, decidió enfrentar aquello. Sabía que si se iba, Aitana quedaría marcada para siempre, y él no estaba dispuesto a permitirlo. Durante semanas el sol siguió saliendo, y con él una nueva rutina. Aitana empezó a ayudar a Mateo a caminar, a respirar sin miedo. Descubrió que vivir no era solo sobrevivir. Juntos, comenzaron a cultivar un pequeño terreno cerca del río, y contra todo pronóstico, la tierra respondió. Brotes verdes aparecieron donde antes solo había polvo. La gente empezó a murmurar, esta vez con duda. La historia corrió. La mujer estéril había hecho florecer la tierra. La maldición no parecía tal. Algunos comenzaron a acercarse, primero con excusas, luego con preguntas sinceras. Mateo nunca cerró la puerta, pero tampoco permitió que se olvidara lo ocurrido. No buscaba venganza sino memoria. Un día, al mediodía, el mismo sol que había sido testigo del horror iluminó algo distinto. El pueblo se reunió, esta vez sin palas. Aitana caminó hacia ellos con paso firme. No pidió perdón ni explicación. Solo habló de dignidad, de miedo, de lo que ocurre cuando una comunidad decide destruir en lugar de cuidar. Sus palabras no eran gritos, eran verdad, y la verdad pesaba más que cualquier tradición. El silencio que siguió fue distinto, pesado pero limpio. Algunos lloraron, otros bajaron la cabeza, nadie volvió a cuestionar su lugar. Aitana no tuvo hijos, pero sembró algo más profundo. Mateo no se convirtió en héroe por buscarlo, pero lo fue porque eligió no mirar a otro lado. Juntos demostraron que incluso en los lugares más secos, la humanidad puede volver a crecer si alguien se atreve a protegerla. Si esta historia te ha tocado el corazón, si te hizo sentir rabia, esperanza, o ganas de creer un poco más en las personas, te pido que lo expreses ahora. Tu apoyo hace que estas historias sigan llegando a más corazones. Antes de terminar, escribe en los comentarios una palabra que represente lo que sentiste al escuchar esta historia. Porque mientras haya alguien dispuesto a desafiar a todo un pueblo por salvar una vida, el mundo todavía tiene